Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque vamos a desentrañar uno de esos temas que nos tienen a todos pegados a la pantalla con todos los detalles que pocos se atreven a revelar. Hoy vamos a hablar de un tema candente, algo que ha generado mucho revuelo y francamente, muchísima intriga. Vamos a hablar de la demanda que involucra a Demet, pero no solo eso, vamos a tener las palabras directas, la información privilegiada de la mano de su abogado. Así es, vamos a tener la verdad, pero la verdad contada desde adentro, sin filtros, sin rodeos. Así que si eres de los que les gusta estar al día con las noticias, entender qué hay detrás de los titulares y sobre todo, conocer los hechos de primera mano, este vídeo es para ti. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones y revelaciones. Empecemos. Imaginen la escena, un nombre que resuena, una situación que genera titulares, y la gran pregunta en la mente de todos, ¿qué está pasando realmente? Hoy nos adentramos en el corazón de una demanda que ha captado la atención de muchos, y para eso, tenemos el privilegio de escuchar directamente a una persona clave en todo este proceso, el abogado de Demet. Y créanme, lo que nos va a contar va mucho más allá de lo que hemos leído o escuchado por ahí. Se trata de entender los matices, las estrategias y sobre todo, las razones profundas que han llevado a esta situación. El abogado, a quien agradecemos enormemente su disposición para compartir esta información, nos va a guiar a través de los aspectos legales, sí, pero también a través de la narrativa que rodea a esta demanda. No se trata solo de ver quién tiene la razón o quién no, sino de comprender el contexto, las motivaciones y las implicaciones de todo este asunto. A menudo cuando escuchamos sobre demandas, nos quedamos con la versión superficial, con los titulares que buscan impactar. Pero la realidad es mucho más compleja, mucho más detallada. Y aquí es donde entra la figura del abogado, el que conoce cada documento, cada argumento, cada movimiento estratégico. Él nos va a explicar en términos claros y accesibles cuáles son los puntos clave de esta demanda. ¿De qué se acusa exactamente? ¿Cuáles son las pruebas que se presentan? Y lo más importante, ¿cuál es la postura de Demet ante estas acusaciones? No esperen un lenguaje legal aburrido, sino una explicación que nos haga entender el panorama completo, como si estuviéramos sentados en la misma mesa, compartiendo un café y desgranando el caso. Piensen en esto como una oportunidad única para ver detrás del telón. A veces las noticias nos dan fragmentos, piezas de un rompecabezas que no siempre encajan. Pero hoy, vamos a intentar armar una imagen más completa, con la información que proviene directamente de la fuente más confiable en este aspecto. El abogado nos va a hablar sobre el origen de la disputa, los hechos que desencadenaron la acción legal, y cómo se ha ido desarrollando todo este proceso. Podríamos estar ante un caso de malentendidos, de diferencias irreconciliables, o quizás algo mucho más profundo. La verdad, como siempre, suele tener muchas capas. Es fundamental recordar que si bien estamos escuchando la perspectiva del abogado de Demet, el objetivo de este vídeo es informar, ofrecer un punto de vista fundamentado y ayudar a comprender mejor la situación. La justicia es un proceso, y todos los involucrados tienen derecho a presentar sus argumentos. Lo que hoy vamos a escuchar es una parte esencial de esa conversación, la voz de quien defiende los intereses de Demet y por ende conoce a fondo los detalles de la demanda desde esa óptica. Hablemos de las expectativas. ¿Qué podemos esperar de esta revelación? Probablemente vamos a escuchar argumentos sólidos, explicaciones sobre los fundamentos legales y quizás algunas sorpresas. Podríamos descubrir que la narrativa pública no se corresponde del todo con la realidad legal. O tal vez confirmemos algunas de nuestras sospechas, pero con el respaldo de la información precisa. Lo importante es mantener la mente abierta y estar dispuestos a escuchar y analizar lo que se nos presenta. La transparencia, cuando es posible, es un valor incalculable y en este caso, tener acceso a la perspectiva del abogado es un gran paso en esa dirección. Imaginemos los desafíos que enfrenta un abogado en una situación así. No solo tiene que lidiar con la complejidad legal, sino también con la presión mediática y la opinión pública. Su trabajo es defender a su cliente, presentar los hechos de la manera más favorable posible, y buscar la mejor resolución para el caso. Por eso, escuchar directamente de él nos da una visión privilegiada de las estrategias, de los argumentos que se están utilizando, y de la visión que se tiene sobre el desarrollo del proceso.
¿Qué tipo de información podría ser especialmente reveladora? Podríamos enterarnos de detalles sobre las negociaciones previas a la demanda, sobre los intentos de acuerdo que quizás no salieron a la luz. También podríamos conocer mejor el historial de la relación que ha llevado a esta situación, los antecedentes que son cruciales para entender el presente. No se trata solo de los hechos fríos, sino también de las interacciones humanas, de las percepciones y de las expectativas que se han visto frustradas. El abogado podría explicarnos, por ejemplo, la diferencia entre una acusación y una sentencia, un punto que a menudo se confunde en el debate público. Podría desgranar los tipos de pruebas que se están considerando, la fortaleza de los argumentos de la otra parte, y las debilidades que su defensa busca explotar. Y quizás nos dé una idea de los plazos, de cómo se espera que evolucione el caso, y de cuáles son los posibles escenarios. Pensemos en la importancia de la evidencia. ¿Qué tipo de pruebas podrían ser determinantes en esta demanda? El abogado seguramente nos dará pistas sobre esto, sin revelar detalles confidenciales, por supuesto. Pero sí podría hablarnos de la importancia de los contratos, de los testimonios, de los documentos, y de cómo cada uno de estos elementos juega un papel crucial en la construcción de un caso. Es como ver a un ajedrecista que nos explica su estrategia, pieza por pieza, movimiento por movimiento. Además, es interesante analizar la comunicación. ¿Cómo se ha manejado la comunicación entre las partes? ¿Ha habido intentos de diálogo? ¿Cómo se ha gestionado la narrativa pública? Estos son aspectos que, aunque no sean puramente legales, tienen un impacto significativo en el desarrollo de una demanda. El abogado podría compartir su perspectiva sobre cómo se ha intentado mantener una comunicación constructiva, y cómo las percepciones públicas pueden influir en el proceso. Y algo que no podemos pasar por alto es el factor humano. Detrás de cada demanda hay personas, con sus historias, sus motivaciones y sus emociones. El abogado, al estar tan cerca de su cliente, es testigo de todo esto. Podría compartir, de manera prudente y profesional, la perspectiva de Demet sobre la situación, sus sentimientos, sus preocupaciones y sus esperanzas. Esto le da un toque humano a lo que de otra manera podría parecer un asunto puramente legal. Consideremos las posibles repercusiones. Una demanda no solo afecta a las partes involucradas directamente, sino que también puede tener un impacto en su entorno, en su reputación, en su futuro. El abogado, al conocer los detalles, puede tener una visión más clara de estas posibles repercusiones y de cómo se está trabajando para mitigarlas. Es natural que como espectadores tengamos muchas preguntas. ¿Estamos ante un caso de fraude? ¿De incumplimiento de contrato? ¿De difamación? El abogado, al explicarnos los fundamentos de la demanda, nos ayudará a entender la naturaleza exacta de las acusaciones y las defensas. No nos dará respuestas definitivas, pero sí nos proporcionará las herramientas para formar nuestra propia opinión informada. Y aquí es donde entra la parte más fascinante, la estrategia. ¿Qué movimientos está planeando la defensa? ¿Cuáles son los puntos fuertes de su argumento? ¿Cómo se anticipan a las jugadas de la otra parte? El abogado, sin revelar sus ases en la manga, podría darnos una idea de la hoja de ruta que están siguiendo, de la visión que tienen sobre el camino a seguir para alcanzar una resolución favorable. Piensen en la diferencia entre un titular sensacionalista y una explicación detallada y argumentada. Hoy estamos buscando esto último. Queremos entender las bases legales, los hechos relevantes, y la perspectiva de quien está defendiendo activamente a Demet. Es una oportunidad para ir más allá de las conjeturas y acercarnos a la realidad de la situación. La información que nos va a compartir el abogado es de suma importancia para entender el contexto de esta demanda. No se trata de tomar partido, sino de estar informados. Es nuestro compromiso con ustedes, nuestros espectadores, ofrecerles contenido de calidad, investigado y presentado de manera clara y accesible. Y hoy estamos dando un paso importante en esa dirección al tener esta revelación exclusiva. Así que, para ir resumiendo, lo que hemos intentado transmitirles hoy es la importancia de ir más allá de la superficie cuando se trata de temas complejos como una demanda. Hemos resaltado la valiosa perspectiva que nos brinda el abogado de Demet, al compartirnos los detalles, los argumentos y la estrategia detrás de este proceso legal. La verdad, como suele suceder, está en los detalles, y escucharla de primera mano es una oportunidad invaluable. Hemos explorado cómo esta revelación nos ayuda a comprender mejor el contexto, las motivaciones y las implicaciones de esta situación, permitiéndonos formar una opinión más informada y fundamentada.
Agradecemos enormemente su compañía y su atención durante este vídeo. Esperamos que la información compartida les haya resultado intrigante e informativa y, sobre todo, útil para entender mejor este tema tan comentado. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué les pareció la explicación del abogado, si tienen alguna pregunta que les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se informen, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.